comenzamos en el día de hoy con una de las lecciones fundamentales de nuestro curso taller online sobre finanzas en la práctica, que es el flujo de caja. Es una de las herramientas fundamentales. Y ya le expliqué el por qué es una herramienta fundamental para las pequeñas empresas. La razón principalmente es que la gran mayoría de las empresas pequeñas, ya sea del país o del exterior, no tienen una estructura de funcionarios suficiente para poder llevar una buena contabilidad. Una buena contabilidad implica tener balances, tener estado de resultados y flujo de caja. Pero si no tenemos funcionarios suficientes, obtenemos informaciones muchas veces atrasadas, muchas veces incompletas, y eso hace que esas informaciones sobre balance y estado de resultados prácticamente no tienen utilidad para la gestión financiera de una empresa. Y como sabemos, el flujo de caja no es más que una imagen de las entradas y salidas de dinero de una empresa. Hacer el control diario de cuentas, por ejemplo, el anotar las entradas y salidas en un cuadernito tipo universitario, no sirve de nada si no podemos hacer un análisis de las cuentas. De nada sirve registrar uno a uno si no podemos, por ejemplo, ver cuáles son los gastos más representativos, ver las posibles causas del déficit de caja. Si la empresa está teniendo superávit o déficit de caja. Si podemos ir a una entidad financiera y asumir un nuevo préstamo y tenemos la posibilidad de decir que podemos pagarlo. Si vamos a tener holgura o aprieto de caja en los próximos días o meses. O tal vez la parte más sofisticada, hacer la planificación financiera en el mediano plazo. O sea, hacer la proyección de las ventas y los gastos, ya sea variables y fijos, e inversiones para el futuro, para 4 a 6 meses o un año. Eso no implica hacer la proyección de cuentas por cobrar y a pagar. Eso no es planificación financiera. Es solamente prever lo que va a entrar y a pagar en el corto plazo. Consecuentemente, objetivos del flujo de caja vienen a ser, en primer lugar, visualizar la planificación financiera en el mediano plazo, o sea, las entradas y salidas en las diferentes categorías y cuentas del plan de cuentas. Verificar si la empresa va a tener holgura o aprieto de caja. Si vamos a poder cumplir con los compromisos con los bancos. Si vamos a tener superávit o déficit de caja. Ver las causas de ese déficit de caja. ¿Dónde está? Hay algunos gastos que son incomunes que podemos reducir su monto y de esa forma reducir el déficit. Bueno, y lo más importante, en base a esta información financiera tenemos que hacer el análisis financiero. O sea, solamente hacer registro de entradas y salidas de dinero no es solamente control financiero, pero de nada sirve para el análisis financiero. Lo más importante es hacer el registro de las entradas y salidas de dinero
y en base a eso tomar decisiones en cuanto a los puntos mencionados acá. Bueno, para entenderlo mejor, ya que es mejor ir directo, para entenderlo mejor, esto es una, ¿cómo se dice? Una fotografía obtenida de nuestro software de flujo de caja. Aquí entonces, como mencionábamos, los 5 conceptos que manejamos, ¿verdad?, en el plan de cuenta y que debemos entenderlo muy bien, viene a ser, en primer lugar, están los ingresos de ventas. Esto puede ser ingresos por productos e ingresos por servicios, dependiendo del tipo de empresa en que estamos. Y aquí ven ustedes que 3.1 viene a ser la cuenta madre. Después viene directamente los gastos o costos variables. Aquí es el 4.1, es el costo tributario. 4.2, costos con proveedores. Con el proveedor 2, costos por comisiones, 4.4, y 4.5, otros costos. Estos pueden variar. Esto podemos adaptarlo a la empresa en particular. Y de la resta de ingresos por ventas en dinero, con los costos variables en dinero, obtenemos lo que se llama margen de contribución. Esta margen de contribución, como mencionábamos ya anteriormente, es diferente del margen de contribución que se utiliza en la contabilidad, ya que aquí solamente estamos considerando dinero que entra y dinero que sale. Sin embargo, en la contabilidad que utiliza el sistema de lo devengado, ingresos por venta vienen a ser ingresos ya sea en dinero o a plazo. Por solo hecho de realizar las ventas ya tenemos el ingreso por venta independientemente del cobro. También los gastos variables, independientemente de incurrir en esos costos variables, independientemente del pago, nosotros ya consideramos como costos variables. Vale también para los costos fijos. Aquí tenemos las diferentes categorías de costos fijos. Gastos por transportes, o sea, podemos, por ejemplo, si es una consultora, tener pasajes, combustible, estacionamiento, otros gastos de transporte. Gastos de alimentación de nuestros consultores, gastos financieros, la tarifa bancaria, tarifa operativa de tarjetas, intereses bancarios y otros gastos financieros. Esto es diferente de las transacciones no operacionales. Esto se refiere a gastos financieros para poder ofrecer el servicio. Esto es diferente de las salidas no operacionales. Estamos hablando aquí de gastos por tarifas bancarias en que nosotros incurrimos directamente en ofrecer, en vender o ofrecer el servicio. Esto hay que atenderlo muy bien, ¿verdad? En la práctica poder diferenciarlo bien, los gastos financieros fijos de los gastos no operacionales, con las salidas no operacionales. Esto es un punto que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Tenemos gastos de personal. Lógicamente acá tenemos que mencionar el salario de los funcionarios. Y una cosa muy importante que vimos ya en las primeras lecciones, que es el salario de los socios. Ahí vimos que era necesario que los socios, como cualquier funcionario, tengan un sueldo. No ir a la empresa, y como es suya la empresa, retirar el dinero para gastos de personal. Eso es en el negocio. Eso es como si fuera a utilizar a la empresa como un cajero electrónico.
el socio debe tener un salario como cualquier funcionario y debe vivir de ese salario. O sea, tiene la parte de IPS, lógicamente. IPS para los funcionarios, muchas veces tenemos que prever la parte de indemnizaciones y otros gastos con personal. Aquí el IPS viene a ser la parte de aporte patronal. Bueno, es importante entonces esto, los gastos de personal, los gastos con servicios de tercero, al contador, al abogado y otros gastos de terceros. Estos son gastos fijos. Lo importante es, aquí como mencionábamos anteriormente, principalmente en los gastos financieros, hacer una buena distinción de lo que es salidas no operativas con las salidas, con los gastos financieros que están dentro de los gastos fijos. Después tenemos otro gasto, además tenemos los gastos de mantenimiento de equipos, los gastos administrativos. Si nosotros, como ven ustedes acá, del margen de contribución le restamos estos gastos fijos, vamos a tener un resultado que podemos llamar superávit o déficit de caja antes de inversiones. A los empresarios les gusta llamar esto como ganancia antes de inversiones, ganancia operacional antes de inversiones. Esta cuestión de superávit o déficit es muy académico, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos que ver acá, cuánto sobró de mi margen de contribuciones que utilicé para gastos fijos. ¿Cuánto sobró? El margen de contribución, como su nombre dice, se utiliza para cubrir los gastos fijos, o se contribuye a los gastos fijos, contribuye a las inversiones. Ya vimos también que es la cuarta categoría de cuenta y que se refiere a gastos que se hace y que no se refiere al día a día, pero se realiza esos gastos para poder mejorar la rentabilidad de la empresa, o sea, capacitar desde el punto de vista de desarrollo empresarial, por ejemplo, la capacitación de los funcionarios para poder venderlo mejor, o directamente contratar a una consultoría, ya sea una consultoría de marketing o una consultoría financiera para mejorar la parte de gestión financiera. Las inversiones en bienes materiales, compra de equipos, compras de equipos informáticos. Entonces, estos son inversiones. Se realiza si uno tiene dinero y su objetivo básicamente es para mejorar el retorno de la empresa. Y lo más importante aquí está bien hacer las inversiones de marketing. Es decir, en papelerías, con la agencia de publicidad, en nuestro sitio, la propaganda a través de internet. Esto está muy en boga ahora. La gran mayoría de las empresas ya recurre a través de una promoción por intermedio de internet, email, promociones de sitios, y con eso trata de venderlo más. Y ahí tenemos, lógicamente, como resultado la ganancia operacional de la empresa. Esa es la información más importante para una empresa. Aquí, lógicamente, lo ideal sería que este resultado sea positivo. Solamente en casos muy excepcionales y por un periodo muy corto esto puede ser negativo. Si esto se alarga en el tiempo, la empresa está ya tildado a la quiebra. Entonces, esto solamente en casos de muy corto plazo y excepcionales. Es negativo. Siempre debe ser positivo. Lo único que podemos dejar aquí hacer es no invertir. Y en este caso, si no invertimos, lógicamente, vamos a tener una ganancia
antes de inversiones, que tiene que ser positivo en todos los casos, porque esto es el resultado de una empresa de vender, llevar en cuenta los costos variables y los gastos fijos. Entonces, por último, tenemos en el flujo de caja las entradas y salidas no operacionales. Tenemos las entradas no operacionales como entradas con las inversiones que realiza un tercero, entradas con préstamos, entradas de dinero de socios y otras entradas no operacionales. Y como salida tenemos el pago sobre las inversiones, el pago a los préstamos, el pago a los socios en concepto de dividendos y otros pagos no operacionales. Normalmente, cuando hablamos de socios, el capital ya no se devuelve, ¿verdad? Eso ya queda en la empresa. Lo único que se hace es el pago de dividendos. Y este viene a ser la ganancia neta. Pero como me le mencioné en esta presentación, la información más importante es la ganancia operacional, ya llevando en cuenta las inversiones, y que se espera que sea positivo, y si es negativo debe ser un aspecto bien coyuntural. Bueno, esto nosotros podemos ver en nuestro software. Está solo los efectos de repasar. Acá tenemos, en el tilde la parte de flujo de caja. Como les mencioné, este software está en portugués, pero los títulos, pero las cuentas, como ven ustedes acá, son en español, guaraní. Entonces, solamente hay que aprender algunos nombres, ¿verdad? Receita, facturamento se refiere a los ingresos. Aprender eso no cuesta, no es mucho. Flujo de caja ya es prácticamente similar a flujo de caja. Entonces acá están las ventas. Esta sería una empresa típica comercial, ya que para registrar que tiene varios productos, ¿verdad? Entonces para registrar los ingresos se lleva en cuenta la venta en dinero, la venta en tarjeta, puede ser también la venta a través de otra herramienta, como sería de facturas. Aquí en otros países tiene otro nombre, acá nosotros le llamamos venta a través de factura, ¿verdad? Tenemos también, puede ser venta en tarjetas de débito, etc. Cuando es venta en cheque ya es dinero, ¿verdad? Entonces esto se registra como dinero. Bueno, después de eso, después de la receta, entonces viene a los gastos variables en el punto 3.2. Esto, como mencionábamos, esto ya viene en forma automática. Nosotros vamos a ver, cuando analizamos el libro diario, nosotros vamos a ver que ahí es lo que se trabaja, como se dice, ¿verdad? Ahí se hace el registro de la entrada y salida. Y esto ya sale en forma automática. El flujo de caja es un producto automático. Es decir, y todo depende del plan de cuenta, como mencionamos, ¿verdad? Los costos variables, después vienen los gastos fijos. Aquí también hay otro nombre un poco diferente, que es la despesa fija. En este caso son los gastos fijos, pero las cuentas ya están en español, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? Por último tenemos las inversiones, le llaman investimento también. Está un nombre muy parecido a las inversiones, se llama investimento, pero las cuentas, como mencioné, ya están en español. Y por último tenemos
las entradas no operacionales y las salidas no operacionales. Esto, como le mencioné, ¿verdad? Una vez que uno realiza el registro en el libro diario, esto es como sale automáticamente con un solo clic. Es por eso que en los primeros días del mes siguiente, el día 1, si nosotros tenemos al día nuestro libro diario, nosotros podemos obtener todas estas informaciones con un solo clic, abriendo la cuenta, ¿verdad? Podemos tener el flujo de caja diario, podemos tener ya el planeamiento financiero, podemos tener el análisis del flujo de caja, podemos tener gráficos y el detalle de cuentas a pagar y a recibir. Y podemos hacer lo más importante, el análisis del flujo de caja. Esto vamos a ir viendo ahí en lecciones posteriores, para no agotar todo eso en una sola vez. Entonces, acá lo importante es, volviendo a nuestra presentación, y para ir terminando, entonces, este es lo que se llama estructura perfecta del flujo de caja. Esto no se ve en la gran mayoría de los sistemas que están en el mercado. Tenemos la entrada, que en este caso el ingreso por venta, menos costos variables, que es en dinero también. En este caso no es la compra de la mercadería, sino el pago a los proveedores. Tenemos, que es igual, restando las entradas, los costos variables, tenemos el margen de contribución. O sea, contribución para la cobertura de gastos fijos e inversiones. Y aquí tenemos algunos resultados. El primer resultado es el margen de contribución. Esto, lógicamente, esto debe ser positivo. Si es negativo, nosotros ya estamos fracasando. ¿Qué implica si esto es negativo? A medida que vendemos, estamos perdiendo más. Entonces no puede ser esto. Esto tiene que ser positivo. El resultado operacional, después le restamos los gastos fijos, el resultado operacional, esto también tiene que ser positivo. Solamente en algunos casos, por un periodo muy corto, se puede mantener negativo y hacer las correcciones necesarias en los gastos fijos para transformarlo en positivo. Después vienen las inversiones, restando las inversiones. Esto, lógicamente, se llama el resultado operacional neto. Esta es la información más importante. Todo esto, como ven ustedes, son movimientos operacionales. Y esto debe ser positivo, solamente en casos excepcionales negativos y en corto periodo de plazo. Y por último, tenemos las transacciones no operacionales. Como resultado final, el neto. Si nos encontramos una empresa muy endeudada, con problemas financieros, lógicamente, a pesar de tener un resultado operacional neto, ese resultado neto puede ser negativo, porque tiene mucha salida de pago de préstamos, de intereses. Entonces, eso le puede llevar a un resultado neto negativo. La empresa, en sus operaciones, obtiene resultados positivos, pero como consecuencia de sus operaciones negativas, por el hecho de estar muy endeudado, eso se transforma en información, una empresa con resultados negativos. Esto es lo muy importante de esta estructura, ¿verdad? Porque rápidamente, con solo dar un clic, uno ya puede determinar si la empresa, dónde está el problema. El problema está en el margen de contribución, si es muy baja. O el problema está en el resultado operacional, va a implicar que tiene gastos fijos muy altos.
o el problema está en el resultado operacional neto, o está en las inversiones. O directamente el problema está en las operaciones no operacionales, una empresa muy endeudada. Entonces podemos encontrarnos diferentes situaciones. Entonces es importante, le recalco de nuevo, ¿verdad?, de entender bien estos conceptos de ingresos por venta, gastos variables, gastos fijos, inversiones y actividades no operacionales. Entender bien los conceptos, ya que de eso depende una buena estructura del plan de cuenta y como consecuencia, como vemos acá, el flujo de caja también va a tener una buena estructura. Con esto entonces terminamos esta lección. Ya vieron ustedes un pantallazo al plan de cuenta. Y como le mencioné, ¿verdad?, como resumen final de esta presentación, el único trabajo que vamos a hacer, dos trabajos vamos a hacer nosotros. Primeramente, estructurar el plan de cuentas. Y ahí tenemos la gran ventaja de que la parte que no va a variar son los gastos fijos, inversiones y transacciones no operacionales. Esas son informaciones que se presentan en todas las empresas y prácticamente son similares. Solamente vamos a hacer ajustes. La parte donde más modificaciones vamos a introducir viene a ser en los ingresos por ventas y los gastos variables. Ahí vamos a introducir algunas más modificaciones, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a trabajar más. Por eso es que este trabajo de ajustar el plan de cuenta no debe llevar más de 15 minutos o media hora, a más tardar. Pero, ¿qué implica eso? Que estamos manejando bien los conceptos, los 5 conceptos mencionados. Bueno, entonces vamos a ir viendo, haciendo otras presentaciones referentes a nuestro curso. Gracias, señores. Vimos la parte de presentación de los conocimientos y herramientas para poder gestionar las finanzas de una pequeña empresa. Como mencionábamos en alguna oportunidad, la consultoría financiera para la pequeña empresa es el proceso más rápido para resolver un problema de que usted consiga hacer solo. El problema de la consultoría tradicional o presencial es que requiere una mayor inversión y no siempre es accesible a las pequeñas empresas. El valor es alto porque requiere de un consultor que tenga conocimientos gigantescos sobre finanzas, capacidad de comprender rápidamente el problema, capacidad de hallar soluciones a los problemas. Es por eso que nosotros implementamos la consultoría para pequeñas empresas, donde sustituimos las reuniones individuales presenciales por reuniones grabadas. Más, el consultor continúa exactamente donde precisa estar. O sea, el resultado continúa el mismo. La dedicación del consultor es igual, pero con un precio mucho más accesible. 25%, el equivalente a 25% de una consultoría tradicional.
Ya mencionamos también que el objetivo de la consultoría financiera para pequeñas empresas es obtener mayor ganancia y consecuentemente acumular reservas financieras que al menos sea de 4 a 6 veces de los gastos fijos. O sea, el sentimiento del empresario es que va a haber aumento de ganancia, va a poder reducir gastos variables y gastos fijos. Esta consultoría tiene una duración de 6 meses con un consultor a su lado. Es un ciclo, tiene un ciclo de 6 meses. Después de los 6 meses, el empresario puede seguir con finanzas en la práctica o dejar de seguir. Muchas veces, un porcentaje muy elevado de los clientes deciden continuar, teniendo en cuenta que los beneficios concretos, aumentar la ganancia y crear reserva financiera para cubrir de 4 a 6 meses los gastos fijos. Además de tener resultados intangibles como la clareza del negocio. O sea, video reunión paso a paso. Aclarar dudas con el consultor, ejecución día a día y revisión del consultor, arreglar todo las dudas que se encuentran por el camino. No es aula, es un video reunión, o sea, una consultoría volcada a la práctica. Solo va a requerir de 2 horas por semana durante el primer mes para implementar el control financiero. Después, durante los siguientes 5 meses, de 1 a 2 horas para realizar el análisis financiero. Porque cada mes, como mencionábamos, el primer día de cada mes siguiente, vamos a tener acceso al flujo de caja. Y ahí el consultor, conjuntamente con el representante de la empresa, realiza el análisis financiero. Y lógicamente, como mínimo, la empresa va a doblar sus ganancias de dinero. ¿Para quién es esta inversión? Es para un empresario que está dispuesto a colocar, como se dice, la mano en la masa y no confiar en los milagros. Y que pueda dedicar al menos 2 horas por semana el primer mes y después 1 a 2 horas mensuales. Una empresa bien sucedida, conforme a investigaciones realizadas, principalmente en el Brasil, muchas veces consigue obtener una rentabilidad mucho mayor al ejecutivo mejor sucedido. O sea, esta consultoría va a permitir al dueño, al empresario o al profesional de la empresa ser una ninja en la finanza de su empresa. Con la consultoría financiera para las pequeñas empresas, como mencionamos, le proporcionará conocimiento de herramientas necesarias para
conocer la ganancia operacional de la empresa. Estamos hablando de ganancia en dinero, porque estamos considerando las entradas en dinero y la salida en dinero. Conocer el volumen de ingresos para obtener la ganancia esperada. O sea, el empresario va a establecer su meta conforme al sector en que está. Si es un comercio o una industria o es una empresa prestadora de servicios. Cada tipo de empresa, como ya se había mencionado durante el curso, durante esta semana de aprendizaje, tiene un porcentaje de ganancia esperada con respecto a los ingresos. Por ejemplo, una empresa de servicio, como sería nuestra empresa que es de consultoría, su ganancia esperada es del 30% sobre el ingreso en dinero. Lógicamente, una empresa comercial tiene una ganancia esperada menor, pero a diferencia de la consultoría, tiene un volumen de ingreso mayor. También la consultoría va a permitir conocer los meses futuros en que se presentaron problemas de caja. Va a permitir también, lógicamente, establecer qué costo y gasto podemos reducir o eliminar. También permitir conocer las cuentas a cobrar y a pagar en la fecha presente. Eliminar inversiones con retornos insuficientes. Y una cosa muy importante es establecer precios correctos de los productos. El precio errado, precio errado, es un certificado de falencia de la empresa. Imagínense cobrar un precio por debajo del costo y comenzar a vender, y a medida que vende la empresa está perdiendo más. Por eso es un certificado de falencia de la empresa. Es importante establecer precios correctos, por más de que muchas veces está el precio de mercado, muchas veces podemos vender por debajo del precio de mercado, pero el empresario tiene que estar consciente de que eso no le puede conducir a la falencia. Y desde el punto de vista de marketing, enfocarse en vender productos de mayores márgenes de contribución, o sea, venta menos costos variables. Los productos que tengan mayores márgenes de contribución, entonces, insistir en eso. Pero no es todo. Al mismo tiempo, le vamos a entregar el software financiero completo. Esto es lo que permite poner en práctica todo lo que estamos hablando. Que tiene un costo que supera los $500. Le vamos a entregar al mismo tiempo el curso taller online de finanzas en la práctica, que va valorado en $150. Y también un apunte completo en PDF de finanzas en la práctica para pymes. O sea, todo lo que están, todas las presentaciones realizadas, que va a estar la plataforma, en PowerPoint. De eso nosotros le preparamos un apunte de finanzas para pymes.
Bueno, con esto hacemos entonces, completamos la presentación de esta consultoría financiera para pequeñas empresas. Aquí está el email como el número de WhatsApp, donde se pueden solicitar el valor de la inversión a realizar y la forma de pago. Le estamos dando el valor de la inversión, pero mencionábamos, ¿verdad?, que va a ser al menos 25% de lo que cuesta una consultoría tradicional. Ya ustedes ahí pueden evaluar cuánto va a ser la inversión. Porque nosotros ya no realizamos esa consultoría presencial. Porque con esta consultoría de pequeña empresa, con un costo casi 4 veces menos que una consultoría tradicional, logramos los mismos resultados, inclusive mejor, por el hecho de que uno puede ir mirando, revisando los materiales todas las veces que desea. Sin embargo, en una consultoría tradicional se hace presente el consultor, hace las explicaciones. Si uno deja de entender algunos puntos, ya no se le puede exigir que al consultor que vuelva a repetir eso. Sin embargo, todos los puntos referentes a finanzas a la práctica uno puede ir revisando varias veces. En mi caso particular, al menos, ya he revisado no sé cuántas veces el material. Y eso mismo ustedes pueden hacer. Y van a convertirse en ninja en finanzas de pequeñas empresas. Es decir, un experto en finanzas de la pequeña empresa. Esto es mucho mejor que cualquier MBA que se ofrece en el mercado y con un costo muy bajo y con un tiempo también escaso. Un curso de MBA, lo más corto es de un año. Uno asiste a 3 clases por semana. Sin embargo, acá, en 6 meses, uno va a tener un mejor conocimiento en finanzas para pequeñas empresas. Bueno, gracias, señores.